Hola y bienvenidos a este video. Verás, comprender el asunto de los estudios analíticos es fundamental para la medicina basada en evidencia, así que antes de entrar de lleno con cada uno de los diseños analíticos, en el caso de los observacionales, quiero hacer algunas aclaraciones. Y mira, esta imagen representa una manera de clasificar a los estudios que es diferente a la que había presentado en otro video, pero digamos que no es porque haya una manera única de organizar los diseños de investigación. Por ejemplo, en un closet, tú organizas tu ropa a veces por, no sé, el tipo de prenda que sea, ¿verdad? Los pantalones juntos con las camisas y con los suéteres, ¿no? Todos por separado. Pero también podrías acomodarlos por colores o depende, no sé, TOC, podrías por tipo de tela. Bueno, entonces, mmm, aquí esta organización ya no es si son descriptivos o si son analíticos. Aquí la descripción comienza diciendo si son experimentales o si no lo son, es decir, si son observacionales contra experimentales, y a partir de los observacionales podemos ver la clasificación de que los estudios pueden ser descriptivos o pueden ser analíticos, ¿ok? Entonces solo es una manera de organizarlo diferente. Bien, quiero que centres tu atención aquí porque es de los estudios de los que voy a hablar a continuación, de aquellos que son observacionales, es decir, él o los investigadores no tuvieron intervención en decir quién va a recibir una exposición y quién va a recibir otra, y además son analíticos porque están queriendo comparar. Y en ese escenario tenemos a las cohortes y a los casos y controles. Los estudios no experimentales de tipo analítico, cuando digo no experimental estoy diciendo observacional, ¿va? Entonces los observacionales de tipo analítico, ahora sí ya sabes que son estudios en donde estoy comparando, también son conocidos como estudios correlacionales, ex post facto o estudios de asociación. Pero ¿cuál es la diferencia entre el término relación, correlación y asociación? Bueno, relación piénsalo como que son estudios que quieren saber si hay una vinculación entre una variable y otra. En estadística, si existe una relación así, se le llama correlación, pero en epidemiología, digamos que le llamamos asociación. Algunas asociaciones son causales y algunas no. Es decir, algunas veces una variable sí es la razón por la que un desenlace se presenta y algunas otras ocasiones la presencia de una variable o de un factor de exposición no significa que sea la causa de que otra variable ocurra o de que un desenlace ocurra, pero sí que está de algún modo vinculado con esto, ¿ves? La investigación epidemiológica como tal no te va a decir si dos variables están asociadas causalmente o no. Es decir, el estudio de la causalidad incluye mucho más o va más allá de mirar asociaciones. Además, tiene que haber una suerte de explicación biológica de las mismas. Estas asociaciones deben ser confirmadas por otros estudios. Es decir, el estudio de la causalidad implica cosas más complejas que solamente haber visto asociación entre dos variables. ¿Ok? Bueno, dicho esto, los estudios que intentan hacer contrastes o comparaciones, pero que determinan que, es decir, que los grupos que van a comparar se conforman de manera natural, es decir, sin manipulación del investigador, formarían parte de lo que voy a explicar ahora, de los estudios observacionales analíticos. Bueno, entonces, lo que quiero observar allá como de manera muy clara es si hay una asociación entre variables que le llamamos factores o predictores con otras variables a las que le llamamos criterios o eventos. A ver, voy a definir algo más. El contexto de los estudios no experimentales
le llamamos factores o predictores a lo que en los estudios de tipo experimental como un ensayo clínico se le llamarían variables independientes. Entonces, se refieren finalmente a las exposiciones, sí, pero a ver, lo voy a decir otra vez. Cuando se trata de estudios observacionales, a esas exposiciones le llamaré factor o predictor. Y si a esas mismas me estoy refiriendo, pero en el caso de un ensayo clínico, le voy a llamar variable independiente. Ok, ahora, cuando estoy hablando de los outcomes, los desenlaces, y estoy en el contexto de los estudios analíticos, como una cohorte o un casos y controles, a esos outcomes o desenlaces les voy a llamar eventos o así, desenlaces. Pero en un ensayo clínico se le podrían llamar las variables dependientes. ¿Ves? Aquí no le llamamos variable independiente o dependiente porque fíjate lo que implica el término, que una depende de la otra. Entonces aquí sí ya implica más como el sentido de la causalidad, y lo que yo te acabo de decir hace un momento es que estos estudios por sí mismos no te determinan causalidad, lo que te determinan son asociaciones. Para la causalidad se requieren de criterios adicionales. Así que si yo quisiera vincular dos eventos, llámese uno factor como la presencia del virus del VPH y otro que es el desenlace como cáncer cervicouterino, pues yo tendría que tener a dos tipos de poblaciones. Por ejemplo, poblaciones con o sin la presencia del VPH y comparar su incidencia de cáncer cervicouterino. O bien podría haberlo hecho al revés, evaluar poblaciones con y sin cáncer cérvico y luego determinar con qué frecuencia estuvieron expuestos estos grupos al virus o no lo estuvieron. Así que estos cuadros que ya habíamos visto en unidades pasadas, estas tablas de 2x2, pues se utilizan mucho en los escenarios de los estudios de los que voy a hablar. Para que podamos entender mucho mejor estos estudios, hay que tener una cosa súper clara. El reto que tienen los estudios analíticos observacionales es que los grupos que van a comparar deberían ser así, súper comparables. ¿Esto qué quiere decir? Que en lo único en lo que deberían de diferir o de ser distintos es en el factor que quieren evaluar, ya sea en la exposición o en el desenlace. Porque si no son distintos nada más en esa cosa, es decir, tienen muchos otros factores o variables en las que difieran, se va a volver muy complicado hacer una comparación. A ver, voy a empezar a explicarlos en el caso de los estudios de cohorte, a qué me estoy refiriendo. Y luego voy a hacer lo mismo con el caso de los estudios de casos y controles. Imagínate que yo tengo esta condición de querer evaluar qué diferencia hay en cuanto al desenlace de un grupo de personas que consumen alcohol con aquella, o que tienen un cierto nivel de consumo con aquellas que tienen un nivel mucho más bajo o bien que no lo consumen. Y aquí es muy importante que quede bien claro a qué se refieren con consumir alcohol y a qué se refieren con no consumir alcohol, ¿ves? Es decir, los sujetos que estén en cada uno de los grupos deben de cumplir con ese criterio de manera muy, muy clara. Ahora, imagínate que lo que yo quiero evaluar es si cambia la incidencia de daño hepático dependiendo de la exposición a la que se sometieron. ¿Por qué este es un estudio de tipo observacional? Porque no sería ético pedirles a personas que consuman alcohol y a otras que no lo hagan, ¿ves? O sea, eso no podríamos asignarlo de manera pues ética, así que se tiene que hacer a través de un estudio observacional. Bueno, el asunto es que por lo que yo te decía que tenemos que fijarnos muy bien que los grupos sean diferentes solo en el asunto del alcohol, es por lo que sigue, porque como tú no puedes aleatorizar quién va al grupo de consumir alcohol y quién no, puede ser que por el hecho de consumir o por el hecho de no consumir haya algunas otras diferencias entre estos grupos. A ver, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que naturalmente, lo pongo así como entre comillas, naturalmente quienes consumen alcohol son diferentes en otras cosas a los que no consumen,
que no nada más tiene que ver con el consumo, ¿ves? Puede ser que quienes consumen alcohol tengan también una alimentación diferente o tengan una presencia de infecciones distinta o que consuman medicamentos de manera diferente también. Y a la vez puede ser que estas otras variables en las que también son diferentes los sujetos, además de su exposición al alcohol, pudieran tener vinculación con el desenlace que me interesa. Ahí es en donde viene el problema. ¿Ok? Pero si yo lograra hacer que los grupos de sujetos que estoy analizando solo difieran en la variable que quiero comparar, que en este caso es el alcohol, pues entonces tengo yo un poco más de certeza que si yo observo diferencia en los desenlaces, esa diferencia se debe a la presencia o ausencia de la variable y no es por el montonal de cosas que también pueden tener de distinto estas personas. Para el escenario de los estudios de casos y controles, se repite el problema que acabamos de ver, pero aquí incluso hay más posibilidades de haber observado asociaciones con sesgo, porque aquí además dependemos de la memoria de los sujetos. En una cohorte lo que yo tengo es una población a la que yo analicé en el tiempo, ¿ves? Y yo estaba pues seguro, o eso se supone que debe ocurrir, que en el caso del daño hepático, este no estaba presente antes de yo evaluar la exposición, porque si no, ¿cómo voy a poder decir después que el daño hepático se debió al consumo de alcohol o al no consumo, si el daño hepático ya estaba antes? ¿Me explico? Okay. Bueno, ese problema no se da en los estudios de cohorte cuando yo me aseguro que la exposición ocurrió antes que el desenlace, pero en un estudio de casos y controles, eso es más difícil de lograr, porque aquí el punto de partida de este estudio son las personas que tienen una enfermedad o una condición contra personas que no la tienen. ¿Ves? Aquí ya la enfermedad ya se dio o bien no se dio. Y lo que yo voy a querer contrastar aquí es si la exposición a cierto factor fue diferente en un grupo o en otro. Ahora imagínate que aquí lo que yo quiero evaluar como exposición fue si consumían alcohol durante el embarazo y si es de mujeres y si esto pudo haberse vinculado con un nacimiento con un daño neurológico. Pero vuelve a pasar lo mismo que en el caso anterior. Puede ser que las personas, en este caso las mujeres, que consumieron alcohol durante su embarazo, no solo difieran en eso con las que no lo consumieron, puede ser que también tengan diferente medicación, diferente dieta, diferente consumo de tabaco u otras drogas, o que incluso tengan problemas de recordación distintos, ¿ves? Si tú posiblemente estás enfermo de algo, pues vas a recordar diferente a las cosas a las que te expusiste porque les quieres encontrar una explicación a tu enfermedad que si no lo estás. Ok, entonces en ese sentido los estudios de casos y controles se vuelven complejos para la eliminación de sesgos porque aquí hay sesgos de memoria y aquí además hay otros problemas para la identificación de tanto los que son casos como de los que son controles, pero hablaremos de eso mucho más, bueno, no mucho más, hablaremos de eso más adelante. Bueno, ya para concluir, el asunto aquí es que estos estudios pues son necesarios porque no todo el tiempo puedes aleatorizar a las personas para poder tener menos sesgo. Eso no se va a poder hacer, así que vamos a depender de este tipo de estudios. Pero hay que tener en cuenta que por no haberse aleatorizado las exposiciones, hay un problema en el que es posible que los sujetos a contrastar no sean realmente equivalentes, ¿ves? Sino que en alguno de los grupos quede una proporción de personas que tengan una característica que puede influir en el resultado y que por lo tanto nos den una especie de distorsión de la asociación que estamos viendo. Puede ser que la oculten o puede ser que no sé, como que generen que una asociación parece que exista cuando en realidad no existe. Esa es otra cosa que puede ocurrir. A ver, te voy a dar un último ejemplo ya para terminar. En el caso de que yo quisiera evaluar el efecto de la lactancia materna exclusiva por 6 meses mínimo y su asociación con la obesidad de niños en un periodo de 5 años.
Y aquí, pues, a ver, que obviamente es lo que tengo que comparar, pues, a niños que tuvieron este periodo de lactancia exclusivo contra niños que no lo tuvieron. Y sería ideal si yo pudiera encontrar a niños que solo son diferentes en eso, en que todos son iguales, que tienen las mismas características de nacimiento, los mismos antecedentes sociodemográficos y todas las demás cosas que se pueden son idénticos. Imagínate que es el niño gemelo idéntico, solo que unos los lactaron y los otros no. Bueno, pero eso no va a pasar. Lo que va a ocurrir es que también estos niños a los que se lactó menos tiempo o más tiempo pudieron haber tenido un inicio de lactación o de introducción de alimentos sólidos diferente, y se sabe que la lactación está vinculada, o sea, cómo se dio la lactación está vinculado con la obesidad. También puede ser que el nivel educativo de la madre difiera cuando se da lactancia por más de 6 meses que cuando no se da. Y si el nivel educativo es una variable que influye en la obesidad, pues entonces voy a tener un problema aquí con la asociación que estoy queriendo ver. Y si también difieren estos niños en el nivel socioeconómico, eso también podría estar explicando la asociación, y que estas explicaciones pues se den independientemente, bueno, la verdad no es independiente, se den de manera aquí como compleja con la variable que me interesaba haber medido. Así que establecer estas relaciones causales se vuelve muy complicado por las demás variables que pueden estar implicadas. Así que por eso es que estos estudios se señalan como correlacionales, porque las asociaciones que vemos no necesariamente son causales por todos estos posibles confusores y problemas al momento de recolectar la información. Así que esta es una introducción. La idea es que tú conozcas un poco sobre el tema que vamos a ver ahora, y posteriormente estaremos hablando ya a más detalle de los diseños de cohortes y los diseños de casos y controles.